Muy buenas noches, yo soy Mávila Huertas, esto es 2018 y en cualquier momento vamos a retomar contacto con nuestro compañero Carlos Ábalos, quien se encuentra en la Plaza de Armas, en el centro de Lima, donde se está produciendo una manifestación. ¿Es la Plaza de Armas o Plaza San Martín? ¿Podrían precisarme? San Martín, la Plaza San Martín. Hemos visto ahí cómo algunos manifestantes, se dice, de varios colectivos todavía no identificados, han atentado contra la policía que trataba de restablecer el orden. En cualquier momento las imágenes en vivo con el despacho de Carlos Ábalos. Mientras tanto, también tenemos información en vivo desde el Congreso de la República, porque como ustedes saben, hoy se ha sometido a debate la carta de renuncia presentada por Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia el día de ayer. Y está con nosotros ya el congresista de Peruanos por el Cambio, Moisés Heresi, uno de los que pidió, Salvador Heresi, todo el mundo se anda confundiendo el día de hoy con el nombre, pero íbamos a que el congresista había pedido, fue uno de los primeros de la bancada oficialista en pedir la renuncia del presidente, justamente tras la difusión de estos videos, Keiko o Kenji videos, como se las quiera calificar, donde se demostraría una compra de votos. Congresista, buenas noches y gracias por atendernos. ¿Grabaron todo el escándalo que grabé de las explosiones? Eso? Ah, ya. Congresista, ¿lo escuchamos? Atención. A ver. Congresista, ¿sí? Dígame, por favor. Te escucho perfectamente. Congresista, bueno, estamos acá sí. Te escucho perfectamente. Un placer conversar contigo. Gracias, congresista. ¿Cuál es su posición respecto a lo que se está debatiendo el día de hoy? Algunos han calificado esto como una pérdida de tiempo, es decir, pasar la página de una vez, aceptar la renuncia en los términos en que fuera y mañana juramentar al nuevo presidente de la República, que sería Martín Vizcarra. ¿Cuál es su opinión sobre lo que viene aconteciendo en el Parlamento y los ánimos que se están exhibiendo a esta hora de debate? Bueno, a mi entender todo está consumado. El Congreso de la República está agotando un debate que creo debió ser más corto para aceptar la renuncia del presidente Kuczynski. Sin embargo, se está agotando un debate en el que, bueno, algunas organizaciones, sobre todo los colegas de la izquierda, quieren expresar y manifestar pues sus ideas políticas en torno a la crisis que se está viviendo, su proyecto político de convocatoria a nuevas elecciones, que se ve reflejado también en alguna instrumentalización en la calle que pretende generar zozobra. Yo estoy seguro que la mayoría del pueblo peruano en estos momentos está en una situación, por supuesto, de incertidumbre y de malestar, pero está tranquila la gente de nuestro país. Es una minoría la que sale aquí a generar una situación de zozobra, pero creo que las cosas van a salir bien. El día de mañana viene Martín Vizcarra al Congreso de la República y luego de haber aprobado la renuncia del presidente Kuczynski, asumirá el cargo de presidente de la República conforme lo manda la Constitución Política. Más temprano, su colega, el señor Cheput, decía que estas movilizaciones en la calle, según la información a la que él había tenido acceso, podrían haber estado financiadas por Venezuela. Eso es lo que dijo en portada. Usted está aludiendo más bien a grupos de izquierda. Está señalándolos como responsables de lo que está ocurriendo. No sé si es consciente de lo que ha pasado, pero ha habido incluso ataques contra la policía que está tratando de restablecer el orden público. Sí, bueno, en la izquierda se caracterizaba en nuestro país a través de toda su historia en ser expertos en hacer marchas, pero ser muy malos para gobernar y también muy desmemoriosos y olvidarse, señalarle la corrupción a unos y olvidarse de la corrupción que muchos gobiernos de izquierda han perpetrado a lo largo de la historia de nuestro país, desde la dictadura del general Velasco, pasando por el gobierno Humala y el gobierno municipal de la señora Villarán. Pero creo que ese no es el tema. Lo que importa ahora es que estamos en un proceso ya de consumación de hechos. Los hechos están consumados, se va a aprobar, se va a aceptar la renuncia del presidente Kuczynski y el día de mañana estará juramentando Martín Vizcarra como presidente de la República, y estoy seguro que desde la base de un centro democrático, una convocatoria de un gabinete de unidad nacional de ancha base,
vamos a lograr darle a nuestro país, con el compromiso de todas las fuerzas políticas democráticas que respetan la Constitución, la gobernabilidad a Martín Vizcarra y dar señales claras de trabajar juntos para resolverle los problemas a la gente. La gente está harta de las peleas de los políticos y es la hora y el momento en el cual, si la clase política no reflexiona y no hace una autocrítica y asume un rol constructivo con el país para los próximos años, realmente estaríamos dándole paso a la posibilidad de que se pueda construir en nuestro país un proyecto antisistema, antidemocrático, que puede resultar ser peor que la enfermedad. Ahora, usted alude, claro, a todas las fuerzas democráticas, ¿está incluyendo el fujimorismo dentro de esas fuerzas? Entiendo que el fujimorismo ha manifestado públicamente su voluntad de dar gobernabilidad, pero también creo que es fundamental que se entienda que Martín Vizcarra es vicepresidente elegido por Peruanos por el Cambio y que Peruanos por el Cambio sigue siendo el Ejecutivo y que será Martín Vizcarra, dentro de una fórmula constitucional absolutamente legítima y legal, como producto de la voluntad popular, quien con su habilidad, con su capacidad, con su don de gentes, podrá convocar un gabinete de ancha base en el que se quede bien claro que el Ejecutivo es el Ejecutivo también y que el Legislativo es el Legislativo y que tendremos que construir sinergia institucional, consensos para darle gobernabilidad al Perú. Y evidentemente es imposible pensar que no pueda considerarse dentro de esta gobernabilidad, no sé si en el Ejecutivo, pero sí por lo menos en la búsqueda de consensos, de un trabajo concertado, de un trabajo productivo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Indudablemente que Fuerza Popular va a tener un rol que jugar en su mayoría que tiene aquí en el Congreso de la República. Así es, y le hacía esta pregunta porque el congresista Cheput, nuevamente citándolo en las declaraciones que diera al programa de las 7 de la noche aquí en Canal N, él decía, como usted acaba de reiterar, que el gobierno de Martín Vizcarra sigue siendo un gobierno de Peruanos por el Cambio. Tenía a su lado la congresista Chacón, Cecilia Chacón, y ella insistió en que en efecto Fuerza Popular seguiría también asumiendo su rol fiscalizador. Y además, de alguna manera decía, ojalá que Martín Vizcarra no vele también por intereses particulares, que fue lo que acabó con la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces no parecía haber, por lo que vimos, por lo menos un ánimo muy conciliador. Y lo otro que le quería preguntar es qué pasa con las bases. Peruanos por el Cambio tiene un soporte político hoy, además con un presidente que ha tenido que renunciar para sostener a Martín Vizcarra. Hablemos de provincias, por ejemplo. ¿Qué pasa en el interior? Ayer un grupo representativo de Cusco estaba en la puerta de la casa del presidente ofreciéndole su respaldo. ¿Qué significa? Que hay un cisma también, los que se fueron o los que apoyan a Kuczynski y los que han quedado para apoyar a Vizcarra. ¿Cuál es la situación partidaria en este momento? No hay ninguna contradicción, por el contrario, lo que creo, y es muy lógico, que nuestras bases y todos los que militamos en Peruanos por el Cambio le demos un respaldo moral al presidente Kuczynski. Un respaldo moral porque ha dado un paso al costado, es una decisión difícil la que él ha tomado, pensando en el Perú, de tal forma que es obvio que la gente que le tiene un aprecio y un cariño vaya a expresarle sus muestras de solidaridad moral en esta situación. Ahora bien, producida la decisión del presidente Kuczynski, toca a los que hemos jurado en este Congreso el respeto a la Constitución Política del Estado, porque todos los congresistas de este Parlamento hemos jurado una Constitución. Y esa Constitución señala una secuencia, una sucesión que evidentemente es la que le corresponde a Martín Vizcarra. Y entonces ya Peruanos por el Cambio el día de hoy nos hemos manifestado a través del Twitter y de un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional de absoluto respaldo a Martín Vizcarra en su calidad de nuevo presidente de la República o de eventual en las próximas horas presidente de la República, de manera tal que como partido de gobierno estamos al lado del futuro presidente Vizcarra y estaremos sin ninguna condición, sin ningún pedido ni afán de participar en el gabinete, sino simplemente en el ánimo de respaldarlo a él dentro del marco de la búsqueda de gobernabilidad y la búsqueda de consensos que son necesarios para
darle al Perú, a nuestros compatriotas, soluciones a sus problemas. Soluciones y estabilidad, que es lo que necesitamos para avanzar. Gracias, congresista Eresi, por este enlace. Muchas gracias. Nosotros, antes de presentar a nuestros invitados que ya están aquí en la mesa, vamos rápidamente con Carlos Ábalos, porque al parecer hay heridos producto de estos desmanes que se han producido en la Plaza San Martín. Adelante, Carlos. Mávila, buenas noches. Así es, hay una persona que ha resultado herida, una persona que no hemos podido identificar, pero ha tenido una herida en el pie, visiblemente muy herido, ya ha sido atendido por algunas personas. Ese caballero menciona que estaba pasando por la zona, ha sido agredido por la policía, es lo que sostiene. Él ya ha sido atendido por algún médico, una ambulancia. Ahora están pidiendo que sea trasladado a un centro médico. Vamos a ver si podríamos Carlos, alcanzar a poder conversar con él. Sí. Caballero, ¿cómo lo han herido a usted? No, he estado corriendo ahí de las bombas pues, que han reventado, ¿no? ¿Qué le cayó? ¿Qué le cayó? No, me he doblado el pie y... ok. ¿Era parte de la manifestación o estabas caminando nada más? No, estaba corriendo porque yo vine a ver pacíficamente. Pues. ¿Cómo decir eso? ¿Te sientes un poco mejor? ¿Te han venido a Carlos. curar? Sí, no, ya vino una ambulancia. ¿Qué te dijo los paramédicos? Carlos. Ya me han limpiado todo y... Bueno, es una persona que manifiesta que se ha caído, que le ha sido herido. Sí, está clarísimo. Vamos Alguien a ver que qué es lo que va a pasar circunstancialmente se ha en visto breves afectado. minutos. Una última pregunta antes de cortar, Carlos. ¿Se ha podido identificar cuáles son los colectivos que participan de esta marcha? ¿Las organizaciones que han convocado esta protesta? Aún no, todavía. Aún no, todavía. Aún no. Correcto, Aún no. Correcto, Carlos. Entonces regresamos. Te puedo contigo. escuchar muy bien porque hay muchos gritos. Sí, muchos por eso tumultos. también vamos a cortar la comunicación. Estamos viendo ahí, este es un herido circunstancial, pero lo concreto es que ha habido revueltas en el centro de Lima y era de alguna manera previsible. Hay sectores que están finalmente indignados con lo que viene ocurriendo en el país. Ahora sí, presento al doctor Javier Bedoya y al doctor Raúl Ferrero que están con nosotros. Bienvenidos y muchas gracias para analizar este difícil momento político. Y la pregunta es, ¿podrá Martín Vizcarra concluir su gestión? Es la pregunta abierta que les hago a ambos como primera interrogante para iniciar esta mesa de conversación. Doctor Bedoya. Buenas noches, Mávila. Buenas noches. Buenas noches, Raúl. Yo creo que sí. Yo creo que sí debe y yo creo que sí puede. En la medida en que todos hagan una autocrítica de los roles que han venido desempeñando. El Perú ya ha pasado por experiencias traumáticas de esta naturaleza, Mávila. Yo recuerdo que hasta el primer gobierno de Fernando Belaúnde, la política era totalmente confrontacional y la oposición mayoritaria del APRA y el odriísmo contra el gobierno de Belaúnde, que era Acción Popular con la Democracia Cristiana en ese entonces, derivó en un golpe de Estado encabezado por Velasco Alvarado. Y tuvimos que pasar 12 años de dictadura militar para que los políticos entendieran que tenían que sentarse a conversar y buscar puntos de encuentro en torno a los temas fundamentales. Yo creo que esta experiencia debe hacer reflexionar nuevamente a los políticos que esa es la tarea que tienen. No es fácil la tarea que le corresponde al vicepresidente. Es un independiente, no forma parte del gobierno o del partido de gobierno, por eso la pregunta no al congresista tiene Eresi. estructura propia y en consecuencia va a tener que conversar en los próximos días con las diversas colectividades y actores políticos, más los gremios sindicales como empresariales, escuchando a todos, tomarse unos días para conformar un gabinete. Mientras tanto seguirán en funciones los ministros del actual gabinete que aun cuando han renunciado, en tanto no se les acepte la renuncia, seguirán en funciones por unos días más. Y en este sentido los partidos tienen que dar muestras, sobre todo las fuerzas políticas presentes en el Parlamento, tienen que dar muestras de desprendimiento. Yo creo que el presidente Vizcarra, que asumirá cargos en unas horas, tiene que convocar gente en un gabinete, mucho se ha dicho en los últimos días, sí, un gabinete conversado, no necesariamente de gente militante de los partidos, pero que respondan a un respaldo de los partidos.
y en torno a temas cruciales y elementales en los cuales hay que ¿tendría buscar. que pedirle aprobación al Congreso para elegir a sus ministros? No, la aprobación del Congreso viene con el voto de investidura a los 30 días de que han asumido funciones. Yo diría que una coordinación con las fuerzas políticas a los efectos de buscar consensos de quiénes son las personas más idóneas para asumir funciones públicas hoy en día. Y esto es fundamental no solamente a los efectos de que se conforme un nuevo gabinete y se pueda continuar con el país, sino también para que quienes sean invitados acepten la invitación. En las actuales circunstancias de confrontación, mucha gente se retrae, pero si saben que hay un compromiso de las principales colectividades políticas, entonces sí saben que no están dando un salto al vacío y que no están exponiendo su prestigio personal, sino que va a haber un entendimiento que va a permitir sacar al país adelante. Hay temas impostergables, hay temas fundamentales que deben retomarse y otros que deben desarrollarse. Doctor Ferrero, por favor. Sí, bueno, coincido con Javier, ¿no? Coincido con Javier. Solamente haría unas pequeñas precisiones al respecto. Creo que el problema que tiene el vicepresidente Vizcarra es que no tiene partido político independiente y la ventaja que tiene es que no tiene compromiso tampoco muy fuerte con el partido que ganó las elecciones con el señor Kuczynski. ¿Usted cree que podrían presionarlo? Porque la declaración del congresista Eresi va también en el sentido de la del congresista Cheput. Ellos ambos han dicho, tiene que entender que es la segunda parte del gobierno de Peruanos por el Cambio. ¿Es la actitud que debería expresar el partido o tendría más bien que asumir que el partido ha perdido con la renuncia de Kuczynski? ¿El escenario es distinto o es el que ellos expresan? Es otro escenario, ¿no? Es un escenario muy distinto al que se inició hace 18 meses, ¿no? Es un nuevo escenario donde lo que está claro es que el gobierno del señor Kuczynski no ha tenido éxito y nos ha llevado a una situación de crisis muy grave. Yo no sé hasta dónde ellos toman conciencia de la gravedad del problema que vive el país. La gente está desconcertada, siente que no hay gobierno, siente que no hay norte, que los partidos políticos no están funcionando, no están dando la talla que es necesaria y por lo tanto lo que es fundamental es que se entienda que tiene que haber un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si no hay acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, mejor nos vamos olvidando de todas las aspiraciones que tenemos nosotros como peruanos y el futuro sería realmente muy negro. Tiene que haber un acuerdo. Esto en Francia llaman la cohabitación, en los países democráticos como es en Inglaterra, en Alemania, todos los países europeos democráticos, hay acuerdos inclusive con los adversarios. Pero si las diferencias no deben desunir necesariamente, deben servir para tratar de entenderse, comprender lo que quieren los que no piensan como uno y buscar un pensamiento concorde que sirva para sacar el país adelante. La situación de hoy de Perú es gravísima y si no se toma conciencia de eso, no estamos viendo el presente como debemos mirarlo. Si las cosas siguen como va, vamos por un pésimo camino. Yo no sé qué va a pasar, por ejemplo, si realmente le van a aceptar la renuncia al señor Kuczynski o van a seguir con la vacancia. ¿No? Han anticipado que aceptan la renuncia, pero que lo que querían era debatir porque estaban en el derecho, así como el presidente salió y habló y se victimizó según la oposición también quería salir a decir lo suyo para que haya también un equilibrio de expresiones, ¿no? Al final de una etapa de gobierno. Bueno, eso está bien, porque la política es diálogo, y cuanto más diálogo mejor, pero como poderes del Estado, el Ejecutivo va a estar en manos del señor Vizcarra, que es un representante del grupo que ha estado gobernando, y en el Legislativo hay una oposición muy grande que no tiene nada que ver y que no se entiende con el Ejecutivo. Entonces, si el Ejecutivo, que ahora lo presidiría el ingeniero Vizcarra, si es que se confirma la información que tenemos, no tiene un acuerdo con el Parlamento,
esto no va a funcionar. O sea, tiene que haber un poco más de humildad de todas las partes. Es la palabra clave. Más humildad, porque acá hay muchas pretensiones equivocadas y no están pensando en el Perú, no están pensando en el futuro de la democracia. Acá, si nosotros perdemos la democracia que tanto esfuerzo nos ha costado trabajar, lograrla, cimentarla, y la estamos jugando con ella como si fuera una cosa sin valor, sin darnos cuenta que sea la que garantiza una vida con libertades como la tenemos hoy, y que no se trata simplemente de renuncia acá o renuncia allá. Tiene que haber sentido de responsabilidad en los políticos para que sacar adelante al país en un momento de crisis, no solamente crisis económica, que es muy importante y muy grave, es delicada, pero hay una crisis ya política, una crisis moral. Sí. Tenemos que volver a los principios que sustentan un sistema democrático. Claro. Eso me parece que no se está tomando suficiente conciencia, ¿no? Bien, he anotado algunas ideas de lo que ustedes han respondido, ambos, para poder replantearles y hacerles algunas repreguntas después. Simplemente pedí al switcher que me muestre 2 cuadros de los que publicó GFK el día de hoy. El escenario en caso Vizcarra asumiera, esto es lo que arrojó esta encuesta de GFK, si lo tenemos, antes de ir al corte. Esto es, el Congreso buscaría desestabilizar y sacarlo del gobierno como con PPK. Esa es la opinión del 64%. A propósito de la palabra acuerdo, esta es la percepción que tiene la gente de la actitud que tiene en este momento el Poder Legislativo. ¿Podría culminar el periodo? La pregunta con la que yo habría, esa es la opinión del 22% y no sabe 14%, que no es poco en esta circunstancia, 14% es alto, porque demuestra que también hay gente que simplemente ya no quiere ver, no quiere mirar ni quiere participar activamente de la vida política del país. Y lo segundo era la aprobación del Congreso de la República. Porque hemos hablado, ya se fue el presidente Kuczynski, nadie le creía, todo el mundo dudaba sobre sus explicaciones respecto a Westfield, se insinuaba lo de la compra de votos ya con anticipación, las reuniones con Kenji, los Avengers, en fin, pero aprueba al Congreso, fíjense ustedes, en febrero la aprobación era de 16, en marzo 11%, es más baja incluso que la aprobación que tenía el Ejecutivo, el presidente que quedó en 14 o 15 antes de renunciar. Y la desaprobación subió a 82, 11%. En este momento, si Vizcarra, digamos, tuviera la facultad para cerrar el Parlamento, posiblemente tendríamos un escenario de aceptación popular similar a los años 90. Cuando Fujimori cerró el Parlamento y el 80% de la gente consideró que estaba bien porque no le creía a los políticos de entonces. Sobre esa reflexión, tenemos el enlace con el congresista Villanueva. Vamos con el enlace, el congresista César Villanueva desde el Parlamento en este momento. Congresista Villanueva, gracias por atendernos. Muy buenas noches, Mávila. Congresista, ¿cuál es su reflexión sobre lo que viene? ¿Qué hay que hacer desde el Parlamento para recuperar la credibilidad y que la gente recupere la confianza en la democracia ahora que inicia un nuevo gobierno, un hombre que no es de un partido político como Martín Vizcarra? Bueno, una vez aceptada la renuncia del presidente Kuczynski por el Congreso, el día de mañana juramenta Martín Vizcarra, y a partir de ello tiene que entrar en una nueva etapa de relación Ejecutivo-Congreso, buscando la mayor concertación posible en lo político, pero también el presidente Vizcarra tendrá la amplitud suficiente para entender que necesita también una concertación social y regional con todo el país. Entonces va a marcar sin duda alguna 2 etapas de su gobierno, una aquella que necesita la concertación y otra aquella que con su gabinete que forme a partir de que tome el sillón presidencial pueda haber objetivos muy concretos y muy claros que puedan ser ejecutables en los 3 años siguientes, que son un periodo bastante corto, pero sin duda si se hacen las cosas bien hechas desde el Congreso y desde el Ejecutivo, va a ser beneficioso para ambos poderes del Estado. Claro, por eso le preguntaba cuál sería el compromiso del Parlamento. Ya sabemos que el señor Vizcarra tiene una tarea enorme y que además tiene un reto que ojalá esté a la altura, es lo que todos deseamos, pero el Parlamento es el que a través de sus voceros dijo que la renuncia del presidente era obligatoria y necesaria. Hasta gente del fujimorismo salió a decir que era mejor que Vizcarra se quedara.
hay una responsabilidad del Parlamento también para que el gobierno de Vizcarra salga adelante. ¿Cuál es esa responsabilidad de ustedes en tanto parlamentarios? Bueno, sin duda el Parlamento tiene una responsabilidad muy grande, en tanto le corresponde alentar y acceder muy rápidamente a las necesidades que pueda tener legislativamente el nuevo gobierno. Yo creo que más allá de las diferencias que hoy día se discuten en el Congreso, hay una voluntad política de apoyar la gestión de Martín Vizcarra. Y yo puedo señalar eso con claridad, en tanto me tocó hacer las coordinaciones con todas las bancadas, no solamente para ver el cambio del presidente por renuncia o por vacancia, sino que también necesitábamos establecer un nuevo marco político, un acuerdo político con el Ejecutivo que fuera a darle estabilidad al país, estabilidad política, estabilidad económica, y eso empieza el primer día que entre Vizcarra, porque tenemos un compromiso no solamente al interior del país, que es lo más alto, la prioridad más alta, sino que además en corto plazo, en cortas semanas, vamos a tener la presencia de los presidentes en la Cumbre de las Américas. Exactamente, estamos seguros que Martín Vizcarra está pensando en ello. El Congreso también está pensando poner su cuota que corresponde de responsabilidad para que esta cumbre sea un éxito en esta nueva etapa que estamos inaugurando el día de mañana. Correcto. A partir de la juramentación de Martín Vizcarra. Correcto, le agradezco, congresista Villanueva. Hacemos una pausa y continuamos aquí con el doctor Raúl Ferrero y con Javier Bedoya, analizando este momento y tratando de encontrar alternativas para poder superar esta crisis y salvar la democracia, porque ahora hay una incredulidad respecto al sistema. ¿Funciona la democracia? Mucha gente se pregunta, ¿funciona? ¿En manos de quiénes estamos? Vamos a la pausa y regresamos. Muy bien, continuamos aquí con nuestros invitados analizando el momento político cuando mañana juramenta un nuevo presidente de la República, hoy el vicepresidente Martín Vizcarra. ¿Han escuchado ustedes a los congresistas? ¿Cuál es la lectura que hacen? ¿Se va a poder llegar a ese acuerdo? ¿Y ese acuerdo en qué consistiría? ¿En un gabinete de políticos de todos los partidos? Porque hay quienes dicen eso supondría, o la gente lo entendería como una repartija. Sacamos a Kuczynski para repartirnos entre los que quedamos cuotas de poder. ¿Cómo lo analizan? Veamos, hay varios puntos que se han tocado, Mavila, voy a llegar a lo que tú dices al final. Los cuadros que nos has presentado da una percepción que tiene la opinión pública sobre si el gobierno de Vizcarra termina o no, y un alto porcentaje opina que no y que el Congreso se lo va a terminar tumbando. Yo no tengo ese feeling, esa sensación. Todos los discursos que han habido a lo largo del día en el debate en el Parlamento han estado, salvo los de izquierda que piden ir a elecciones generales, que es lo mismo que están en las pancartas de los revoltosos de la Plaza San Martín, elecciones generales de inmediato. O sea que no necesito saber quiénes han convocado a esa reunión, ya sea qué pensamiento responden. Salvo esas opiniones aisladas, la gran mayoría y de todas las colectividades han dicho de que hay que apoyar al presidente Vizcarra y hay que fortalecer la democracia. Es lógico que en las actuales circunstancias haya duda de la gente. Segundo, el descrédito del Congreso. Acá y en todos los países del mundo, los congresos tienen alto grado de descrédito y de desaprobación. No es entonces para que nos guiemos para todo y tomemos decisiones como país en función de las encuestas. Y es lógico que haya un 11% de aprobación al actual Congreso, cuando en las últimas 48 horas lo que ha salido es la compra de congresistas, la corrupción de algunos congresistas. Pero antes de la difusión de estos audios, ¿usted cree que este Congreso daba la talla? ¿Era el Congreso que debía tener el Perú cuando el Ejecutivo había recaído en manos de un partido que no obtuvo una mayoría? Mire, Mávila, yo se lo digo por mi experiencia como congresista y yo le puedo decir
que en este Congreso hay mucho mayor cantidad de individualidades valiosas que respecto, por ejemplo, del Congreso anterior. O sea, encuentro que en este Congreso hay mayor nivel que en el Congreso anterior. Y el Congreso es un poco el reflejo del país. Y aquí sí entra la responsabilidad de los partidos, porque los partidos han conformado sus listas sobre la base de invitar a muchos independientes y a muchos representantes de gobiernos regionales. Y por eso es que no hay realmente un anclaje, una identidad, muchas veces del congresista con el partido que los llevó. Y por eso es que viene la tentación de comprarlos y muchos de ellos de venderse. ¿Ya? Y entonces hay que fortalecer el sistema fortaleciendo los partidos. Tercero, las aparentes contradicciones sí encuentro en las opiniones que hemos escuchado hace unos minutos a Salvador Heresi, algunas contradicciones, porque en gran parte del diálogo que usted mantuvo con él insiste que son el partido de gobierno, pero sin embargo sí tiene un giro cuando dice de que están dispuestos a apoyar a Vizcarra sin pedir nada a cambio, y eso me parece muy positivo, porque, y lo sabe muy bien la gente del gobierno que está saliendo, durante estos 18 meses transcurridos, la bancada del gobierno exigía y presionaba a PPK permanentemente para tener mayor presencia de ellos como parlamentarios en el Ejecutivo. Me parece una sana rectificación, porque Salvador era uno de los que más presionaba en ese sentido a PPK. ¿Qué soluciones dar entonces? Yo creo que es fundamental, considerando, y en eso coincido con lo que conversábamos fuera de cámaras. Vizcarra es un hombre que ha tenido una exitosa labor en Moquegua como presidente regional. Perdóname un segundo nada más, porque quisiera aprovechar, nosotros hicimos una búsqueda mientras el doctor Bedoya explica su percepción sobre Vizcarra. Tenemos fotografías justamente de esa labor de Martín Vizcarra como gobernador. Hemos hecho también un trabajo para ir conociendo y entendiendo cuál es la mentalidad y el perfil particular que tiene el nuevo presidente. Vamos a irlas viendo mientras lo sigo escuchando, doctor Bedoya. Gracias. El señor Vizcarra proviene de ser presidente regional en Moquegua. Moquegua es un departamento pequeño y él pertenecía a un movimiento regional y es un invitado por parte de PPK. No tiene un partido, no tiene respaldo de bases, no tiene cuadros o equipos, no está vinculado a la clase política ni a los ambientes de Lima. Es no lo desmerezco, por favor no se me malinterprete, pero es un provinciano que ha estado totalmente al margen de la vida política nacional hasta que ha asumido la vicepresidencia. ¿Lo podría comparar con el Fujimori de los años 90? Fujimori, que era el ingeniero solamente como imagen para el elector. No, porque si bien Fujimori tenía como experiencia el venir de ser rector de la Universidad Agraria, en los años previos al 90, que es cuando postula, ya tenía en el canal del Estado un programa político que todas las semanas salía, analizando con diferentes personas a las que invitaba la diversa problemática y soluciones a los problemas del país. ¿Vizcarra sería más outsider que Fujimori? Yo creo que sí, Entonces, frente a estas carencias que tiene el presidente Vizcarra o el vicepresidente y presidente en unas horas, yo creo que es fundamental la persona en la cual recaiga el cargo de primer ministro, porque será quien tendrá que, junto con el presidente, conformar el gabinete, convocar gente, y tiene que ser una persona que tenga conocimiento de política, que tenga capacidad de convocatoria, que tenga don de mando y que pueda articular al Ejecutivo y las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo. En consecuencia, acá se necesita Manuel Vicente Villarán, que fue un gran jurista del siglo pasado,
escribió varios artículos sobre la vida política del Perú desde sus inicios, y en las obras recopiladas por su viuda, que se llama Páginas Escogidas, desarrolla mucho todo lo que es la institución de los ministros, así como lo que fue la evolución de la interpelación y el voto de censura y cosas por el estilo. Y allí él menciona una gran verdad, que frente a un presidente débil se necesita un primer ministro fuerte que compense. Yo no digo de que Vizcarra sea una persona débil a priori en cuanto a su personalidad, que no lo conozco, pero sí tiene estas debilidades frente al sistema, de no estar vinculado, de no tener partido, de no tener cuadros, y que en consecuencia va a tener que reposar mucho y confiar mucho en las personas en que él designe para que lo acompañen en el gabinete. Por eso decía, él puede jurar mañana, pero yo creo que se va a tomar no menos de una semana en conformar un gabinete. Se ha dicho 10 días. Doctor Ferrero, por favor, antes de darle pase, me dicen que tenemos a la congresista Indira Ubica. Le pido unos minutos porque es el turno del doctor Ferrero para responder su comentario sobre esto. Bueno, yo creo que va a ser difícil la construcción del gabinete, como va a ser difícil adaptarnos a las ideas que trae el nuevo presidente de la República, que seguramente será confirmado mañana o pasado, el ingeniero Vizcarra, porque es un hombre que no tiene experiencia de mando más allá que el regional de Moquegua, ha sido un vicepresidente ausente, que no ha estado en las decisiones que se han tomado, no conoce lo que ha pasado acá, ni la gravedad de la crisis, ni cómo es que se ha ocasionado esta crisis. Él ha estado en Canadá, básicamente, y creo que si no tomamos más sentido de la realidad de lo que está pasando hoy en el país, todavía sigo viendo al Ejecutivo como gente que no está comprendiendo totalmente el problema del país. Es un problema muy grave. Es la democracia la que está en juego. Es todo el sistema de libertades el que está en juego. Es una unión que necesitan las fuerzas políticas como algo indispensable para salvar los principios por los cuales hemos luchado durante tanto tiempo. ¿Usted sí hablaría de un gabinete politizado, con representantes de fuerzas políticas para eso, que se va a llegar a eso? Porque el otro temor también es, y desde todos lados le dicen, esperemos que Vizcarra no sea rehén del fujimorismo, que no sea un rehén del fujiaprismo. Él va a tener que trabajar con los partidos políticos, que con todas las dificultades que tienen son representativos y están haciendo un buen trabajo con las limitaciones del caso, y sobre todo para poder contrarrestar la fuerza del partido mayoritario en el Parlamento. No olvidemos que Fuerza Popular sigue teniendo mucho poder en el Congreso, y que si no se le toma en cuenta o no se llega a un tipo de acuerdo con ellos y no entiende Fuerza Popular que si el día de mañana quiere ser gobierno hay que salvar este sistema que se llama el sistema democrático, y no está ayudando a hacerlo. O sea, Fuerza Popular no está ayudando a consolidar el sistema democrático. No han entendido la función que representa el Parlamento dentro de lo que es una democracia. Entonces, tiene que haber un acuerdo, una cohabitación entre las fuerzas del gobierno, porque evidentemente ganaron el PPKismo, ganaron las elecciones, son una minoría hoy día, pero tienen que llegar a un acuerdo con la mayoría, con esa fuerza grande, esta fuerza tan importante en el Parlamento, porque si no, el Parlamento lo va a convertir en un rehén a Vizcarra rápidamente. Correcto. Ellos tienen que llegar a un acuerdo, a un entendimiento, y la opinión pública favorece ese entendimiento, y sobre todo favorece y tiene una gran fuerza y necesidad de que Vizcarra tenga éxito. O sea, Vizcarra entra en un momento donde todos quieren que tenga éxito. Todos, sí. Tiene una ventaja inmensa, todos. De desearle... La oposición y el gobierno quieren que tenga éxito. Entonces no debe desperdiciar ese buen momento que se viene, ese viento a favor, desperdiciando sin llegar a acuerdos rápidos. Yo sí creo que debería tener algunos miembros de fuerzas políticas en los ministerios. En los ministerios. Porque hay gente con experiencia
y hay gente que le va a dar solidez y el respaldo. Y además que de él paso necesita. hay un asumir una responsabilidad, ¿no? Es decir, digamos que un fujimorista asumiera una cartera, la cartera del Interior, también se le va a tomar cuenta de lo que haga. Ya no solamente no va a haber esto, ¿no? El Parlamento también tendrá que hacer su labor fiscalizadora, pero eso es un escenario, digamos, en el que cómo se manejaría este correlato de fuerzas, hasta ¿no? ahora la Fuerza Popular se ha puesto en platea. Hace más de un año y medio en que en realidad solo critica, Claro. presenta algunos proyectos de ley, pero no siente la responsabilidad de lo que es sacar adelante el sistema democrático y sacar adelante el país. Cargarse el país un poco al hombro. Cargarle. Vamos a continuar sobre eso. Indira Wilca, de Nuevo Perú, tiene también algo que comentar desde el Parlamento. Congresista Indira Wilca, gracias por estar con nosotros. Se ha dicho que las manifestaciones que hemos visto hoy en las calles han sido propiciadas por la izquierda. ¿Cuál es su respuesta a esta denuncia? Buenas noches, Mávila. Adelante. Bueno, creo que tener un análisis de ese tipo es bastante limitado, ¿no? Creo que si no reconocemos en estos momentos que hay una ciudadanía muy amplia que está expresando su malestar con la clase política a propósito de la discusión sobre la renuncia o la vacancia del presidente, pero que sin duda va más allá, y tiene que ver con este episodio que estamos pasando sobre el cuestionamiento de la clase política con la corrupción. Creo que ese es, digamos, el factor que está movilizando hoy día a las personas y, en fin, hemos visto imágenes de jóvenes en otras regiones del país también. Entonces, atribuirle siempre ese capital movilizador a la izquierda yo creo que es excesivo, nos gustaría, la verdad. A mí me parece que la movilización es una herramienta para construir ciudadanía, pero sin duda lo que estamos viendo hoy día va más allá de sectores partidarizados y eso también hay que reconocerlo. Si no lo hacemos, la verdad, incurrimos en la misma ceguera que ha llevado a que la clase política haga este llamado de que se vayan todos porque justamente siente que no los representamos. Ahora, el señor Vizcarra asume, de acuerdo a la Constitución, tal cual, la presidencia el día de mañana. ¿Cuál va a ser la actitud de la izquierda? ¿Va a colaborar en la medida de lo posible con este nuevo presidente? Mavi, lo que nosotros esperamos es que el señor Vizcarra lo que asuma es la labor decidida de, sobre todo, hacer un pacto con los ciudadanos del país. Yo he escuchado los análisis en tu programa, en la mesa que está ahorita presentándose, y creo que efectivamente hemos hecho digamos, un enfoque demasiado excesivo en la relación entre Ejecutivo y Parlamento, que sin duda es importante. Pero lo que ha estado fuera del análisis y de la preocupación de los gobernantes ha sido justamente el vínculo que tienen que tener las autoridades con las agendas concretas que tienen los ciudadanos en el país. Y yo creo que la ausencia de legitimidad se debe en buena cuenta a ello. Y hay que buscar, creo que sí, que se construya una gobernabilidad diferente. O sea, no podemos pensar que un parlamento deslegitimado va a ser el que le va a dar soporte a un presidente que no tiene partido, en fin, que va a tener que ponerse a correr sobre la marcha porque no es un periodo normal el que él está asumiendo, es un periodo, digamos, de reemplazo a un es interesante lo que dice congresista Wilca, porque entendíamos que la izquierda le había dado un plazo a Vizcarra para que convocara elecciones, se van todos, pero ¿qué pasa si Vizcarra logra o demuestra en un plazo prudente que es una persona capaz de tender puentes con los movimientos regionales, con los sindicatos, con los gremios? Ahí la postura de la izquierda cambiaría y se le permitiría llegar al 2021. Mira, el día de hoy el Movimiento Nuevo Perú ha hecho una conferencia de prensa. Verónica Mendoza, que es nuestra presidenta, planteó un conjunto de líneas de acción que justamente son parte de lo que nosotros planteamos en esa nueva etapa. Sí, efectivamente se planteó esta necesidad de nuevas elecciones, pero no, Mávila, con la intención de que esto sea mañana. O sea, digamos, es absurdo pensar que eso va a ocurrir de esa forma. Fuimos muy claros en la mañana en plantear que este proceso de, digamos, de regeneración o recambio que tiene que haber en la política tiene que venir acompañado de nuevas reglas de juego, es decir, que se tiene que dar un fortalecimiento al sistema de partidos políticos, por ejemplo. Una cosa que creo que de manera muy acertada ha hecho la prensa en señalar estos días ha sido que la reforma electoral, o la llamada reforma electoral que se discutió en el Congreso los últimos meses del año pasado, en realidad no es una reforma, en realidad lo que era simplemente era un conjunto de parches que no van a atacar el problema principal, digamos, del financiamiento, por ejemplo, corrupto en la política. Entonces, sí hemos incidido en la necesidad de que esta consigna que la gente está, digamos, planteando de manera seguramente bastante preocupante, de que se vayan todos, en fin, nuevas elecciones, se asuma de parte de los políticos y las autoridades, pero no es algo que se debe asumir con irresponsabilidad, es algo que se debe plantear justamente acompañándolo
con la discusión de una reforma, por ejemplo, que permita reestructurar el sistema de partidos políticos. No es una novedad, Mávila, que el sistema de partidos políticos en el Perú está colapsado. Desde el año 92, digamos, que empezó esta crisis de los grandes partidos políticos que habían antes, no hemos podido regenerar un sistema de partidos que sea algo distinto a las franquicias electorales, que sea algo distinto a estas maquinarias que lo único que hacen es comprar, digamos, membretes electorales, pero no construir, por ejemplo, vida partidaria alrededor de los intereses ciudadanos. Y yo creo que eso sí es algo que estamos planteando en esta discusión, digamos, alrededor de lo que podría ser un proceso electoral nuevo. Pensamientos guía. Muchísimas gracias. No, y sobre todo vida orgánica y vida política, que es lo que hace falta. Creo que un mensaje muy importante de cara a este debate que se está dando, yo sé que mucha gente tal vez este debate no necesariamente le entusiasma, es que no podemos resignarnos a que la política se vuelva simplemente patrimonio de algunos corruptos. La política tiene que ser el espacio en el cual los ciudadanos se involucren y por supuesto para eso tiene que haber otras reglas de juego que impidan que los corruptos sean, digamos, los únicos que accedan al poder. Correcto. Muchas gracias, congresista Wilka. Hacemos una pausa más y regresamos con nuestros invitados. Muy bien, continuamos, esta es la última parte, tenemos solo 3 minutos para hablar con nuestros invitados. El Parlamento entonces también tiene, hablábamos de por ejemplo la aprobación de estos cambios en el reglamento o estos cambios de la Constitución, de la interpretación que se da a la Constitución disfrazados de cambios en el reglamento como las reglas de juego para la cuestión de confianza o el propio cierre del Parlamento. No, eso es inconstitucional. Eso es inconstitucional y eso tendría que seguir su curso regular al margen de que el Parlamento esté en manos todavía del fujimorismo y de una mayoría que opte por eso. El reglamento del Congreso es ley de la República, pero está sometido siempre a la Constitución del Estado. La Constitución es la que manda. Entonces, si bien es a través de leyes que se pueden modificar las normas, las leyes no pueden modificar la Constitución salvo que se haga una reforma constitucional que no se ha hecho. Entonces, por lo tanto, el reglamento que tiene fuerza de ley no puede modificar la Constitución. Eso es un absurdo. Entonces, pretender diciendo que es una ley el reglamento y que tiene categoría de ley y que por lo tanto se puede reformar otra ley como es la Constitución, es inconstitucional. La Constitución está por encima del reglamento y por encima de cualquier ley. Eso lo tienen que entender. Entonces, modificar el reglamento para hacer las modificaciones que ellos quieren, sobre todo sobre la cuestión de confianza, implica una reforma constitucional. Y la reforma constitucional no se ha dado. Y por lo tanto, esa ley aprobada es inconstitucional y no puede tener vigencia. Y ahí está la defensa que hay que hacer desde la sociedad civil. Mire, yo he revisado el tema a raíz de la modificación del reglamento aprobado. Primero, es un proyecto que no llegó a ser dictaminado por comisiones y sin dictamen de comisiones se puso en debate y al voto. Segundo, creo que esta ley contiene modificaciones a la Constitución y debió seguir el procedimiento de una ley modificatoria de la Constitución. En la exposición de motivos de su proyecto, Mauricio Mulder menciona que si se revisan los diarios de debates de la constituyente, cuando se tocó esta parte, algunos constituyentes quisieron más precisiones a las normas constitucionales, pero que la mayoría dispuso que ello fuera desarrollado por el reglamento del Congreso y que por eso es que él va a modificar el reglamento del Congreso. Puede haber sido la opinión de algunos constituyentes y de la mayoría de los constituyentes, pero no porque algunos opinaron en ese sentido puede pretenderse que la Constitución se modifica vía reglamentaria. En mi opinión, eso debió seguir el procedimiento de una modificación a la Constitución. Y no solo eso, Mávila, que se entienda claramente. Se está alterando el equilibrio de poderes. Está alterando el equilibrio de poderes de un lado y por otro lado no se está permitiendo lo que es fundamental, y es que cuando el Ejecutivo está en desacuerdo con el Parlamento, hace una cuestión de confianza. Y si ese gabinete cae, entonces hay que asumir ese resultado. Pero si 2 gabinetes caen por cuestión de confianza, se puede llamar a elecciones generales. Entonces, ese es el arma que tiene un poder ejecutivo, que si le caen 2 gabinetes
ya sean consecutivos o en el tiempo dentro de su periodo, el Poder Ejecutivo puede llamar a elecciones generales. Así como el Congreso ha podido ejercer perfectamente la posibilidad de procesar mociones de vacancia para un presidente, incluso haciendo interpretaciones que algunos consideraron jaladas de los pelos, ¿no?, respecto a la incapacidad moral. Pero digamos, se respetó y el presidente se presentó. Les quiero agradecer. Raúl, un comentario a lo que acaba de decir. Si caen 2 gabinetes, el presidente está facultado, no obligado a disolver el Congreso. Solamente tiene el derecho. Y así es. Y convoca elecciones parlamentarias para que el nuevo Parlamento termine el periodo de 5 años. No son elecciones generales que incluyen presidente y vicepresidente. Claro. Esa es la fuerza que tiene el Ejecutivo para poner en regla al Parlamento. Claro, y los dos tienen los mecanismos para, digamos, ejercer un contrapesos. Control, los contrapesos, y eso es. Exactamente, y eso es lo que permite que pueda haber gobierno y de que el Parlamento no abuse del Poder Ejecutivo. Así es. Muchas gracias a los dos por esta conversación. Vamos a estar muy atentos esta noche a la llegada de Martín Vizcarra, que han anunciado pasada la medianoche lo hará. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con el final del programa. Bueno, ha estado tan entretenida la conversación que nos hemos quedado con nuestros invitados durante la pausa, así que despedimos los 3 el programa. Regresamos mañana, como siempre, a las 9 en punto. Estén atentos a la programación de Canal N.